Bueno, pues ha sido aprobada esta legislación sobre desapariciones forzadas en México y entre otras cosas está incluida la CURP biométrica, que será de uso obligatorio. Esta CURP biométrica, hay una discusión abierta al respecto de qué demonios es esto, qué alcance tiene una CURP biométrica, una identidad de esta naturaleza que contendrá pues datos de todo tipo, incluyendo los datos biométricos de las personas que habitamos el país. Hemos contactado esta mañana a la doctora Grecia Macías, abogada especializada en derechos humanos y tecnología, y le aprecio a la doctora que esté aquí para hablar de esto, de la CURP biométrica y del alcance que tiene todo esto. Bienvenida, doctora, bienvenida al programa. Buenos días. Hola, Carmen, muchas gracias. Maestra, pero... Bueno, ya te dije, gracias. doctora, maestra. Maestra, perdóname, aquí tenía que era doctora, pero bueno, maestrísima, maestra en Derecho, Ciencia y Tecnología por la Universidad de Stanford, que es en donde has obtenido esta maestría. Ya te dice doctora, pero déjame dejar que eres maestra en la Universidad de Stanford. Y pues estamos frente a esta plataforma única de identidad y la CURP biométrica. Como estudiosa en la materia, ¿qué me dices? ¿Qué alcance tiene todo esto y qué estás viendo? Claro, pues primero que nada, un poco de preocupación. ¿Y por qué? Porque creo que cuando este no es el primer intento de tener una CURP biométrica en el país, ha habido varias legislaciones a lo largo de los últimos 2 años que han intentado tener este documento único, que no solo es una identificación como una credencial, sino aparte trae aparejado tus datos biométricos. Tus datos biométricos, que recordemos que son todos aquellos datos que están inherentemente aparejados con tu cuerpo, tu persona. Por ejemplo, puede ser desde la huella digital hasta el rostro, la voz, incluso la manera de caminar o incluso también la forma de tus oídos, ¿no? Y a diferencia de otros datos biométricos, o de otros datos personales, perdón, como por ejemplo puede ser una contraseña o un NIP, estos no se pueden cambiar tan fácil, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo hemos estado señalando los daños o los riesgos que puede tener que una identidad única tenga una credencial única tenga este tipo de datos biométricos. Y lo que hace esta iniciativa es primero consolidar una de estas iniciativas que, como bien decía, ya son varios intentos en los últimos años, y si bien es una base de datos que también se crea con esta nueva ley. Maestra, te escucho y sí, hay que recordar que esta no es la primera vez que se intenta, nada más que aquí ya está enfilada para ser aprobada, se está aprobando al final de cuentas. Sí, lo intentó, justo. Fíjate, me estaba acordando ahora que hablamos de Genaro García Luna, que acaba de ser trasladado a la cárcel de más alta seguridad en los Estados Unidos. Cuando fue secretario García Luna, él intentó el tema de la identificación con el iris, ¿te acuerdas? Con una cédula de identidad. Pues no sé qué tan parecida a esta, pero ya prima hermana de esta, sí. Y no lo logró, no se permitió, la oposición fue muy fuerte y en aquel momento no logró García Luna y el gobierno de aquel entonces una identidad de esta naturaleza. Se dio un debate muy fuerte al respecto, mismo debate que no se ve en ese calibre ahora. Exacto, e incluso también el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una iniciativa muy parecida hace 2 años y en el momento igual hubo resistencia por parte de distintos partidos de oposición y demás, y se mantuvo, por así decirlo, en la congeladora. Y ahora renace, y no solo renace la misma iniciativa, sino que viene todavía peor en distintas cosas, ¿no? Porque crean esta nueva base de datos, la plataforma única de identidad, donde no solo te piden que tú des tus datos biométricos, sino más bien le van a pedir también a todas las autoridades y también a privados que más bien que ellos den los datos biométricos que han recolectado de los ciudadanos, ¿no? Y a partir de esto, siempre cuando hay este tipo de bases de datos, de estas iniciativas, porque no son únicas en el mundo, bueno, el nivel de alcance que tiene esta nueva plataforma sí es bastante única en el mundo, pero normalmente lo que las expertas y los activistas siempre preguntan es como, ¿para qué queremos esto? ¿A quién deja fuera? ¿Y qué quieres realmente conseguir, no? Con lo de a quién deja fuera, pues esto, recordemos que como está en la iniciativa,
están marcándolo para que sea una identidad única y la identidad oficial para que cualquier persona mexicana o extranjera con residencia en México pueda identificarse. Entonces ya tenemos a una persona que se queda fuera de esta curva biométrica, ¿no? Que son las personas migrantes. Y ahí después te condicionan a que sea obligatoria para poder acceder a cualquier tipo de trámite o servicio, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un factor de exclusión bastante preocupante, porque es como, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con las personas migrantes que no tengan acceso a este tipo de servicios? Igualmente, o algo que es sumamente preocupante, y esto es bastante único de esta plataforma, es el nivel de interconexión que va a tener tanto con las otras plataformas que se están creando con la ley de inteligencia, como también con otras plataformas que tengan todo este tipo de información en tiempo real. Porque lo que quieren hacer es que cada vez que tu CURP se use, quieren tener un monitoreo en tiempo real para saber cada uno de los trámites o de los pasos o los servicios que estés realizando. En principio, esta ley esta iniciativa se componía de 2 leyes, que es la ley de personas desaparecidas y la ley general de población. Y en principio se decía que esto solo iba a ser usado para la búsqueda de desaparecidos, una crisis que a todos nos duele y es una de las mayores crisis que tenemos en este país. No obstante, dentro de la misma redacción se pueden observar distintos elementos donde se da a entender que más autoridades, incluyendo el titular de la Guardia Nacional, pueden hacer uso de estas plataformas, ¿no? Entonces, pues esta curva biométrica solo es un engranaje más en toda esta maquinaria y esta infraestructura de vigilancia que se han aprobado en el Congreso en estos últimos días. Y la verdad es que lo vemos con bastante preocupación, porque incluso también acceden a registros de salud. O sea, entonces, por ejemplo, te pones a pensar qué pasa con una persona que quiera acceder a un aborto o que quiera tener esos tratamientos delicados. ¿Cómo se le va? ¿Qué va a pasar con esa información? Información que aparte no contiene ninguna salvaguarda para las autoridades, o algún mecanismo de prevención de abuso para que las autoridades pues al menos limiten su acción, o incluso no previene ningún mecanismo de rendición de cuentas para que las personas sepamos quién está accediendo a esa base de datos, cómo se está accediendo a esa base de datos. No nos notifican en algún momento que nuestra culpa está siendo monitoreado, que hemos estado siendo identificados por alguno de estos elementos. No tenemos ninguna forma de pelearlo, porque recordemos que el INAI también, pues, quien sería el órgano garante, pues está desapareciendo y ya no tiene los mismos mecanismos de defensa que teníamos antes. Igual, el mecanismo de amparo, también con la reforma judicial, se antoja complicado ver un poder judicial que esté tirando este tipo de infraestructuras de vigilancia, ¿no? Entonces, básicamente estamos ante el nacimiento de una infraestructura bastante complicada, con datos bastante delicados, que aparte no sabemos si pueden caer en manos equivocadas, ¿no? Pues estamos frente a esto, maestra, estamos frente a una circunstancia que está caminando en México, esta curva biométrica y un conjunto de legislaciones que están siendo muy discutidas y polémicas en estos momentos. Así que te apreciamos mucho tu presencia y explicación. Gracias por estar esta mañana, Grecia Macías, abogada especializada en derechos humanos y tecnología. Gracias por estar aquí esta mañana y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Igualmente, gracias por estar aquí y saludos para ti. Estamos con el tema, pues, que el Senado de la República aprobó esta ley sobre desaparición forzada y creó la CURP biométrica, la CURP que será elemento base de identificación y ahora integra de forma obligatoria datos biométricos, huellas dactilares y fotografía en formato físico y digital, lo que ha encendido pues estas alertas por posibles violaciones a la identidad y a la protección de datos personales. Estamos siguiendo de cerca cómo el Senado aprobó en lo general y en lo particular este paquete de reformas a las leyes en materia de desaparición forzada y población con el objetivo de fortalecer, dice aquí, la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México mediante nuevas herramientas tecnológicas y coordinación institucional.
Con 68 votos a favor y 27 en contra, 6 abstenciones, se avalaron las modificaciones del proyecto de ley que fue enviado por la presidenta Sheinbaum en marzo pasado. Las reformas establecen la creación de una plataforma única de identidad conectada a bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos. También establece que la clave única de registro de población CURP será el elemento base de identificación y ahora integra de manera obligatoria datos biométricos, huellas dactilares y fotografías. Como decíamos, en formato físico y digital, lo que ha encendido alertas por posibles violaciones a la identidad y a la protección de datos personales. Uno de los cambios más significativos es la obligación de todas las autoridades y particulares que poseen datos identificativos o biométricos. La obligación a todas las autoridades y particulares que posean datos identificativos o biométricos a permitir su consulta a las fiscalías, cuerpos de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia exclusivamente para fines de búsqueda, dice la iniciativa aprobada, sin vulnerar la protección de datos personales. También se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas. Se fortalece la figura de la ficha de búsqueda con emisión física y digital y se establece la obligación de realizar pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de enviar restos humanos a fosas comunes. Dichas pruebas deben registrarse en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo máximo de 3 días, según las modificaciones aprobadas. Así que estamos en esto, en donde pues vimos a los senadores, en este caso de Morena, que negaron que la reforma convierta al Estado en un ente de vigilancia y pues han dicho que los datos biométricos solo se utilizarán con protocolos claros y fines humanitarios. Parte de lo que se dijo en el debate, en la defensa de todo esto por parte de Morena. El PAN, por ejemplo, dijo que no se puede combatir una tragedia humanitaria al sacrificar derechos fundamentales. El PRI, por su parte, habló de que con el pretexto de la vigilancia biométrica, bajo el argumento de facilitar la identificación, pues es una circunstancia de vigilancia, dicen los priistas. También MC opinó al respecto, diciendo que muchas familias ven en esta reforma una esperanza para hallar a sus seres queridos desaparecidos. Esta fue parte de la postura de MC. Y bueno, pues el dictamen aprobado ordena la creación de fiscalías especializadas con unidades para búsqueda inmediata, datos cibernéticos y atención a víctimas. La agencia EFE hizo una cobertura importante al respecto de este tema y agrega que la reforma obliga a las instituciones públicas o privadas a permitir el uso de imágenes satelitales o de drones para auxiliar las labores de localización. Después de la aprobación por la mayoría de los senadores, la reforma pasa a la Cámara de Diputados y bueno, pues estamos en este proceso legislativo donde se enfila ya todo para la aprobación de esta ley en relación a desapariciones forzadas, que incluye el tema de la clave única de registro de población como base de identificación que integra, entre otras cosas, estos datos biométricos.